Buenas tardes todos, bienvenidos al curso de Programación 2, ¿está bien? Hoy vamos a tener una primer clase diferente, hemos cambiado algunas cositas respecto a años anteriores. Quizás acá haya algunos estudiantes que están recursando, otros que no recursan pero recibieron algún comentario. Bueno, verán que algunas cositas cambiaron, espero que para mejor. ¿Está bien? De hecho, arrancamos las 3 primeras semanas en doble horario de teórico. No es que el teórico se repite, sino que vamos a avanzar con algunos temas iniciales un poquito más rápido, para después trabajar más pausadamente en el práctico y en los laboratorios. Y otro cambio, lo van a notar, bueno, los materiales para los que vinieron el año pasado, estudiaron el año pasado, son diferentes porque cambiamos el lenguaje de programación. Esencialmente el curso en lo temático no cambia demasiado, pero sí usamos un lenguaje diferente, vamos a usar el lenguaje C y C++, ¿está bien? Para enseñar los conceptos de programación. La clase de hoy se va, bueno, antes que nada, y me imagino que todos estarán al tanto de OpenFIN, ¿no? ¿Sí? ¿Les suena? ¿Han usado? Bueno, tenemos a la gente acá de OpenFIN atrás, yo creo que se merecen un gran aplauso. Llevan... Para que tengan una idea, llevan unas 700 clases ya filmadas, ¿está bien?, de distintos cursos. Hay unas más o menos 30, 40 personas trabajando en el semestre, en cada semestre de clases, para filmar unos 6, 7, 8 cursos. Bueno, y que sea esto lo que está creciendo, ¿no? O sea, igual no se van a quedar solo con la filmación de clases, próximamente van a haber innovaciones en los videos de las clases, ¿está bien? Con lo cual va a ser un sistema de apoyo a la enseñanza. Yo siempre digo, así como las guías de clase no sustituyen venir a clases, pero, ¿está bien?, la filmación tampoco, pero es un complemento. Entonces, si uno está enfermo, si algún día no puede venir, si por razones de distancia o trabajo no puede asistir, es un complemento, algo extra a lo que la facultad dispone para que puedan hacer el curso de la mejor manera. Bueno, hoy vamos a presentar el curso, entonces voy a arrancar con una introducción muy rápida. La idea es que ustedes interrumpan, pregunten, ¿está bien? No me voy a detener tanto en todos los aspectos de lo que hace la organización del curso, pero algunos quizás sí. La segunda parte de la clase de hoy va a estar destinada a ver o revisar algunos conceptos muy básicos de programación. Vamos a hacer una pasada por cosas de la programación, hacia dónde va también, y dónde nos vamos a situar dentro de este curso. O sea, vamos a ver un fragmento de lo que se espera que uno aprenda en la carrera de ingeniero en sistemas, ¿no? Entonces vamos a ver qué pedacito es el que nos vamos a abocar dentro de este curso. En una introducción muy rápida, en una hora voy a tratar de dar un pantallazo de más o menos 100 años de programación sin meter mucha historia, pero tratando de focalizar dónde nos vamos a concentrar y por qué es importante ya en un segundo curso de programación estar enfocados en ese puntito o en esos puntitos, ¿está? Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a ir introduciendo el curso. No me presenté, pero mi nombre es Carlos Luna. Yo estoy en el curso de Programación 2 hace un tiempo ya. Voy a estar con ustedes acompañándolo en casi todos los teóricos, salvo que me enferme. Y después, bueno, me van a ver en alguna otra actividad. Después va a haber docentes de prácticos. Los horarios, ya después les voy a mostrar, están publicados en el EVA. Y va a haber gente un poquito más invisible, que son los docentes del laboratorio. ¿Está bien? Que es gente que va a estar trabajando más con ustedes de manera virtual, a través del EVA, a través de los foros, a través de las entregas, las correcciones, los resultados, pero que, bueno, también forma parte del equipo docente del curso. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos en este segundo curso de programación? En muchos lados suele llamarse curso de estructuras de datos y algoritmos. Hay carreras o cursos en carreras de otras universidades que le dan ese número, ese nombrecito, no tanto programación 2. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el objetivo es estudiar las estructuras de datos, cómo organizar los datos, ¿está bien?, para después poder hacer algoritmos y cada vez más sofisticados que obtengan datos que respondan a situaciones problemáticas que se dan sobre esos datos. Y a medida que la realidad se torna más compleja, ¿está bien?, las estructuras de datos y los algoritmos requieren justamente mayor cuidado o análisis. Bueno,
En una segunda etapa nos vamos a centrar entonces en este curso a estudiar eso. ¿Por qué digo? Porque una primera etapa ya le hicieron el curso Programación 1, o sea, no partimos de cero en esa línea. Entonces ahora les voy a comentar después temas específicos dentro de ese objetivo, ¿no? Otro objetivo clave que nos proponemos es ya aprender a resolver no solo problemas, no solo nos va a interesar, nos vamos a poner un poquito exquisitos, no solo vamos a querer que las cosas funcionen, sino que funcionen bien. Entonces ahí nos introducimos en el área que se llama análisis de algoritmos. ¿Tá? Hay libros enteros escritos sobre estos temas, vamos a tratar de ver de qué depende un poco un algoritmo, o sea, cuándo un algoritmo es mejor que otro, por qué desarrollar o resolver un problema de tal manera y no de tal otra, cuándo eso es crítico, cuándo eso importa. ¿Está bien? Eso nos vamos a introducir también a lo largo de este curso. ¿Por qué digo introducir? Porque Programación 3, que es el siguiente curso, profundiza en esta área, en el área de análisis de algoritmos. Y la parte medular del curso, la que a veces englobamos dentro de la segunda mitad del curso, es aprender a desarrollar sistemas de porte mediano. Es decir, acá ya el objetivo pasa por escalar de resolver problemas de porte pequeño a sistemas de porte mediano. ¿Tá? Y un sistema mediano puede tener 10, 15 módulos, 3.000, 4.000, 5.000 líneas de código. ¿Cómo hacer que eso esté bien? ¿Cómo hacer que eso lo pueda distribuir en un equipo de trabajo y hacer que eso funcione? ¿Cómo hago para, en una empresa, distribuir las tareas, poder integrarlas, que el sistema sea eficiente, que sea reutilizable, que sea mantenible? Bueno, en esos conceptos nos vamos a meter en este curso. O sea, escalar de sistemas de porte pequeño, Programación 1, a sistemas de porte mediano. Ejemplos, le pongo ejemplos de tareas que hemos desarrollado en este curso. Un pequeño manejador de base de datos. ¿Tá? Los bases de datos que, por ejemplo, Bedelía tiene una base de datos de estudiantes, ¿no? Entonces, cómo consultar, administrar información de los estudiantes de Bedelía, cómo sacar consultas de manera rápida, ¿está bien? Cómo operar con ese tipo de cosas. Todos han operado con alguna computadora y saben que tienen un montón de carpetas y archivos. Eso se le suele dar el nombre de un file system. ¿Está bien? Un sistema que administra carpetas o la información que ustedes tienen. Bueno, un manejador, un file system, un sistema operativo tiene que programar eso, tiene que administrar eso. Otro año hemos hecho un manejador de file system, por ejemplo, ¿no? Un manejador de versiones de archivos, un pequeño editor de texto. Todos esos son sistemas de porte mediano. ¿Cuál es la diferencia con un sistema pequeño? Es que es muy raro que uno empiece a programar y 5 días más tarde lo termine uno solo, sin pensar, sin una estrategia, sin una metodología, sin dividir en módulos. ¿Está bien? Cuando ya el sistema es de porte mediano y la descripción de todo ese documento puede tener 15, 20 páginas bien escritas, ¿está bien? Es difícil que uno pueda hacer todo. Y cuando uno va a trabajar en el medio ve que no lo hace solo una persona. Entonces tenemos que estudiar metodologías para poder integrarnos a un equipo de trabajo y rápidamente poder contribuir a sistemas de ese tipo. ¿Está bien? Es como el primer escalón para después llegar a P3 y P4, sobre todo Programación 4, y empezar a desarrollar sistemas de porte grande. ¿Está bien? Que ponemos en práctica en el taller de programación. Entonces ahí tienen la columna vertebral de las programaciones en la carrera de ingeniería. Programación 1, Programación 2, 3, 4 y el taller de programación. ¿Está bien? Esa es un poco la escalera que estamos tratando de subir. Este es el segundo escalón dentro de ese gran objetivo. Para hacer esto, yo no todo el material que esté acá, después vamos a ir conversando un poco de cómo uso los materiales, voy a empezar, quizás no, hoy no tanto, pero ya voy a empezar a usar el pizarrón, es para que ustedes tengan complemento guía. O sea, muchas veces me critican, me dicen, pusiste demasiado material en las guías, me dicen el resto de los docentes, ¿no? Yo lo pongo para que tengan referencia, apuntes, no son autocontenidos, si uno los lee y no viene a clase capaz que no entiende todo, pero de alguna manera creo que es una ayuda, ¿tá? Para que ahora estén concentrados, para que cuando vengan la próxima clase los leyeron antes, entonces me preguntan, ¿está bien? Dice, lo que está diciendo tiene que ver con lo que yo vi acá, pero no lo entendí, pregunto, ¿está bien? Entonces de alguna manera tómenlo como, de nuevo, un complemento, como unos apuntes que quizás los ayuden, ¿de acuerdo? Las pueden imprimir 4 por página o 6 por página, se leen bien, ocupan poco espacio, gastan poca plata. Bueno, entonces algunas cosas sí hoy sobre todo las voy a mostrar de las diapositivas porque si no es medio difícil desarrollar en el pizarrón y sobre todo perdemos mucho tiempo. Entonces cuando justamente quiero mostrarles algo lo vemos acá y cuando quiero desarrollar algo con ustedes lo vamos a trabajar un poquito más en el pizarrón. ¿Es este o este? El ruido ese.
Bueno, hoy entonces muy rápidamente nos vamos a meter en una introducción en esta segunda parte. No sea introducción al curso, sino en algunos conceptos, sobre todo una palabrita que nos va a acompañar en todo el curso que se llama abstracción. Vamos a ver que aprender a hacer sistemas de porte mediano tiene mucho que ver con la noción de abstracción. Pero va a ser una horita y no les voy a dar tantos conceptos. ¿Por qué? Porque los voy a ir desarrollando a medida que avancemos en el curso. Entonces la idea es hoy que tengan un pantallazo. ¿Está bien? Por lo menos un esqueleto, un índice de algunas cosas. Ya rápidamente la próxima clase, que no va a ser de teórico en sí el miércoles, porque ahí vamos a presentar, va a ser una clase especial de presentación del laboratorio, para que ustedes vean cómo funciona esa parte invisible del curso, que son los proyectos obligatorios, la gente del laboratorio, cómo se trabaja. ¿Está bien? Va a venir gente del laboratorio y en las 2 horas del miércoles vamos a estar trabajando eso. ¿Está bien? Pero ya en la siguiente clase vamos a meternos en el primer tema del curso en sí, que es la programación recursiva. Como un complemento, ustedes han programado mucho en algoritmos 1, en programación 1 usando un while o un for, ¿no? Se llama programación iterativa, o sea, uno itera, ¿está bien?, para resolver ciertos problemas. Bueno, vamos a ver que la recursión es un complemento, un buen complemento a la recursión en muchos casos. ¿Está bien? Que se solapan de alguna manera, pero en algunos casos es un complemento ideal para algunas estructuras de datos complejas, como van a ser, por ejemplo, los árboles. Un file system, la estructura de carpetas y archivos de un sistema operativo, es muy fácil programar sus algoritmos usando recursión y bastante engorroso y complicado e ineficiente con iteración. Entonces vamos a ver cómo introducirnos con eso. Acá van a notar quiénes hacen lógica. Levanten la mano. Muchos hacen lógica. Bueno, acá van a ver que vamos a estar tocando temas en conjunto con lógica. Yo los voy a ver más con van a ser los mismos temas. Yo he sido docente de lógica, así que más o menos sé lo que se da, pero lo vamos a dar con una visión más desde la programación y ellos lo van a dar con una visión más desde la matemática o desde las pruebas. El interés de ellos va a ser mayormente probar propiedades sobre conjuntos inductivos que se llaman. Lo nuestro va a ser programar algoritmos sobre estructuras definidas inductivamente. Entonces es un buen complemento a lo que se va viendo ahí. Ya después nos meteremos en el curso en la parte de lo que se llaman las estructuras dinámicas. De nuevo, esto es un complemento a cosas que ustedes trabajaron en programación 1 y empezaron a ver al final de programación 1, que se llaman los punteros y las listas. ¿Les suena? Bueno, vamos a ver que las estructuras dinámicas, en contraste con las estructuras que se conocen como estáticas, ¿está bien? ¿Saben por qué dinámica y estático? ¿A alguien le suena? ¿A qué se refieren? Porque las dinámicas no van cambiando el tamaño. Van cambiando el tamaño. Y se suele hablar ahí de tiempo de compilación y tiempo de ejecución. ¿Les suena eso? Cuando dice tiempo de compilación es en el momento que yo compilé el programa, quedaron definido el tamaño de las estructuras. Es como que no se cambia. El tamaño del vector no va a crecer más que eso. ¿Se entiende? Las estructuras dinámicas permiten justamente que yo pueda cambiar el tamaño de la estructura en tiempo de ejecución. Por ejemplo, cuando yo itero sobre un while, puedo ir insertando nodos en una lista y hacerla crecer de un tamaño que no estaba previsto cuando se compiló. ¿Está bien? Entonces vamos a ver justamente que las estructuras arborescentes, las estructuras, distintas variantes de estructura de listas, son estructuras dinámicas y que se relacionan justamente cuando uno tiene problemas cuyo tamaño no está previsto, no está definido a priori con una cota. Muchos problemas reales pasa eso. Entonces, si uno solo programa con estructuras estáticas, tiene que estar siempre imponiendo cotas. Lo mejor sería, en esos casos, no poner cota y permitir que la memoria de mi sistema me permita crecer tanto como puedo. Esas son las estructuras dinámicas. Esto nos va a llevar una buena parte del curso. ¿Tá? Acá vamos a estar con estructuras lineales y arborescentes de memoria dinámica unas 3 semanas de curso. Es bastante tiempo para un curso que tiene unas 15 semanas en total, ¿no? Después nos vamos a introducir en el área de análisis de algoritmos. ¿Por qué? Porque en la segunda parte del curso queremos hacer sistemas de porte mediano y queremos comparar si tengo distintas formas de resolver algo, cuál es mejor. Entonces la noción de análisis de algoritmos básicas las vamos a ver en este curso. Las más avanzadas las van a ver en el curso Programación 3, que es el que van a
tener en el semestre siguiente. ¿De acuerdo? Y cuando uno habla, para poner ejemplos, ¿no?, de qué quiero decir que un algoritmo sea mejor que otro, ¿se les ocurre por qué puede ser mejor que otro? Eficiencia, me dice acá, que un algoritmo sea más eficiente que otro. Claro, y eficiencia se me ocurre en 2 dimensiones. A ver si se le ocurre. Fuerte. Que use menos memoria. Que use menos memoria. Eso es más eficiente, ¿no? Que no consuma toda la memoria, porque si no se me puede decir que no hay más memoria disponible. Vos levantaste la mano. El tiempo de cómputo. ¿Está bien? Y vamos a ver que el tiempo de cómputo, o sea, la cantidad de operaciones que realiza, es fundamental cuando el problema empieza a ser complejo. Si yo lo pienso ineficiente, vamos a demostrar, espero en este curso, que si yo programo mal, no voy a poder resolver ningún problema interesante. Lo vamos a ver cuando lleguemos a esto, que es el último módulo de la primera mitad del curso. ¿Está? Entonces, después de esto, ¿qué es lo que viene? Un parcial. ¿Está bien? Después de esto cerramos la primera mitad del curso, que es más multitemática, porque vamos a pasar por recursión, por estructuras dinámicas, por análisis de algoritmos, ¿está bien? Y ahí vamos a cerrar la primera mitad del curso, que es la conceptual. La segunda mitad es, bueno, si ya tenemos esas herramientas, lo que queremos ver es sistemas de porte mediano. Entonces ahí va a aparecer un concepto clave para nosotros, que son los tipos abstractos de datos. Dicho de otra manera, la programación modular. Cómo descomponer un problema en varios subproblemas y cómo hacer módulos para atacar cada parte por separado. ¿Está? La estrategia esa, dividir para conquistar, la han escuchado esa frase. ¿Está bien? Cuando algo es complejo, si yo se me ocurre cómo dividir eso complejo en varias cosas más simples y las ataco por etapas, o me ayuda incluso a alguien a hacer distintas etapas, capaz que el problema original no era tan difícil, no era tan complicado, ¿no? Y eso se aplica muchas veces también a la vida habitual, ¿no? Cuando uno tiene un problema grande, a veces la suma de varios problemas pequeños, ¿no? Entonces, si uno ataca las cosas pequeñas, capaz que lo otro se empieza a achicar. Hay muchas metodologías y tipos abstractos de datos ya estudiados que se usan mucho en la programación. Entonces, vamos a estudiar algunos de esos, y otros los van a estudiar en programación 3. Listas, pilas, colas, diccionarios, conjuntos, colas de prioridad. Esos son ejemplos de tipos abstractos de datos que vamos a utilizar para resolver problemas interesantes, como les comenté hoy, de sistemas de porte mediano. Hay otros que también se usan, por ejemplo, los grafos, pero eso lo van a ver en programación 3. ¿De acuerdo? O sea, de nuevo, esto es un segundo escalón en esa escalerita que le contaba de las programaciones. Y después de esto, ¿qué viene? Un segundo parcial. ¿Está bien? En el medio de esas dos evaluaciones, ustedes van a tener varias tareas que las vamos a ver un poquito más el funcionamiento el miércoles cuando venga la gente al laboratorio. ¿El objetivo cuál es? Matarlos. El objetivo es guiarlos en una práctica que les permita llegar al final con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes sepan hacer sistemas de porte mediano. Son 5 laboratorios que le vamos a dar posibilidad incluso hasta de reentregar cuando algo no está del todo bien. Y el objetivo es, con una práctica guiada, ustedes logren resolver el gran objetivo, que es hacer sistema de porte mediano. ¿Y por qué en este curso hacemos hincapié en eso? Porque, bueno, la programación muy parcialmente puede ser enseñada de manera teórica. Hay que resolverlo en la práctica. Si queremos hacer un sistema de porte mediano, no hay mejor manera que hagamos un sistema de porte mediano. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a ir guiándolo con las tareas para que ustedes tengan esa capacidad al final, ¿está bien? Y logren el objetivo. ¿Está bien? Entonces acá podemos hacer un pequeño impasse antes de empezar a ver ese repaso de temas básicos que yo les decía, porque creo que acá después viene dónde está el material del curso. El sitio oficial del curso es el sitio del EVA. ¿Está bien? Ahí van a encontrar estas guías de clases teóricas. Ya hay bastantes publicadas, por más que hemos cambiado el material, ya casi hasta el final está hecho de nuevo. Van a encontrar prácticos, en algún momento va a haber soluciones de ejercicio práctico, van a encontrar los laboratorios, cómo es el procedimiento de entrega, van a encontrar los foros donde preguntar cada cosa por separado, ¿está bien? Temas de teórico, temas de práctico, laboratorio 1, laboratorio 2. Van a encontrar la bibliografía,
¿está bien? Que van a poder utilizar. Vamos a sugerir libros muy nuevos. Eso es una gran ventaja respecto al curso anterior, donde teníamos el lenguaje de programación que se llama Módula 2, que era una extensión natural de Pascal, pero bueno, que con los años se ha descontinuado y los libros que había eran muy viejos. ¿Está bien? Uno encuentra libros de 6 C++ con fecha 2015, si uno quiere. ¿Está bien? Bueno, vamos a usar algunos libros que son 2013, bueno, y cualquier otro libro anterior sirve. ¿Está? La bibliografía está publicada ahí. Yo en algunos temas les voy diciendo más o menos, pero son 2 libros. Básicamente es un libro de cabecera, que es el WAIS de estructura de datos y análisis de algoritmos. Después entran al EVA y tienen los datos. ¿Está? Lo pueden encontrar en español, en inglés. Lo pueden bajar de manera oficial, no oficial, etcétera, por ahí. Y hay también herramientas o material de apoyo al lenguaje. ¿Está bien? Que no es tanto metodológico respecto al curso, pero sí uno dice, ¿cómo son los arreglos en C o en C++? Entonces quiero ver algún detalle porque no me está saliendo algo. Entonces hay también algunos libros de apoyo al lenguaje específico. ¿Está? Mucho con material online, o sea que lo pueden consultar en línea directamente. O sea, fácil de utilizar el material, yo creo que a partir de este año para todos. Bueno. Eso entonces cuanto a material del sitio del curso. Yo les decía que el curso hace fuerte hincapié en la parte práctica, ¿está bien? Y que tiene 2 evaluaciones. A ver, ¿qué le han dicho del curso? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Los matamos, como dije, o no los matamos? Nada, comentario. Bueno, les tiro algunas estadísticas, ¿quieren? ¿Empezamos por las buenas? Bueno, empezamos por las buenas. De los estudiantes que aprueban los laboratorios de programación 2, ¿saben cuántos aprueban o exoneran el curso? ¿Porcentaje? Más del 90%. Años hemos tenido hasta el 97%. De esos estudiantes, uno dirá, capaz que exoneran 5 estudiantes y todos los demás van a examen. No, es al revés. La mayoría, más del 50% exonera el curso, o sea, ya está, se acabó, vamos a programación 3, y un 40-45% tiene que dar un examen, pero de esos que aprueban el curso. Uno dirá, pero si regala la nota así, cuando voy a P3 y P4, marcho. No me enseñaron nada. Bueno, el desempeño de los estudiantes los últimos 8 o 9 años en programación 3 y programación 4 anda por arriba del 90%. ¿Está bien? De aprobación, con lo cual no estamos haciendo, creo, las cosas tan mal. La pregunta, ¿cuál es entonces? ¿Cuánto pasan los laboratorios? Exactamente, esa es la clave. Ese es el mensaje, eso es lo que les tiene que quedar claro hoy. Lo clave acá en el curso es la evaluación continua. Si queremos hacer sistema de deporte mediano, ningún sistema de deporte mediano se hace en 2 semanas. ¿Está bien? Entonces, los laboratorios están pensados para estimular ese tipo de trabajos. Entonces, va a ser un trabajo continuo. Antes de irse de turismo, si ustedes me dicen, yo en turismo ya me empiezo a poner las pilas, bueno, ya tuvieron, antes de irse de turismo, la primera entrega. El primer laboratorio. Es decir, no hay mucha pausa. ¿Está bien? Son laboratorios medidos, ¿está bien? Es más, en algunos, creo que no el primero, pero después van a poder trabajar incluso en equipos de 2. ¿Está bien? Pero es una práctica continua, o sea, no me puedo tomar 2 semanitas de vacaciones y después veo qué hago. Lamentablemente, yo se los digo hoy, no es así. ¿Está bien? Nadie se murió haciendo los laboratorios. ¿Está bien? Lamentablemente tenemos un 40-45% de estudiantes que no llega al final de los laboratorios, por distintas razones. Un porcentaje, créanme, es bastante alto, desiste. No es que lo bochamos en la evaluación de los trabajos, sino que no entrega directamente. Hay un 20% que no entrega el laboratorio 1 o 2. O sea, que directamente se anotó, pero no estaba seguro, y entonces se bajó rápido del curso. Y eso a veces distorsiona los números iniciales, ¿no? Moraleja, ¿cuál es? Pónganse la pila con el laboratorio. Formen ya equipos de trabajo. Trabajen en grupo, estudien en grupo, y eso en general está comprobado que resulta. Hagan los laboratorios a conciencia. Si lo hacen entre 2, que sea entre 2. ¿Está claro? Lo que quiero decir es, no lo hace él y yo lo firmo, porque después cuando justamente ahí después se ve el problema de esos porcentajes que después en los parciales no les va tan bien.
Los parciales están pensados esencialmente para complementar el laboratorio y en algún sentido ser como una defensa del laboratorio. Entonces van a encontrar algún ejercicio del laboratorio diciendo del parcial, esto es lo que hice en el laboratorio, en chiquito, ¿no? En un tiempo acotado. O sea que de alguna manera, si bien el laboratorio es pasa o no pasa, no tiene puntaje, el puntaje se lo va a dar la defensa individual dentro del parcial. Hay ejercicios específicos que son sobre eso. Moraleja, hagan laboratorio. ¿Cómo hago el laboratorio bien? ¿Dónde me saco las dudas? Vengan a los prácticos. El práctico va de la mano del laboratorio, no están despegados. ¿De acuerdo? Y va a haber foros específicos para que ustedes pregunten las dudas que tengan. Esos docentes invisibles van a estar atrás de las consultas todo el tiempo. Agote las instancias, no se duerman, porque si se duermen es lo único que no puede pasar en este curso. Dejar pasar 3-4 semanas y después decir, vamos a arrancar. Ya es tarde. La primera tengo entendida que se lo van a decir el miércoles, que es individual. ¿Tá? Pero la primera es casi un juguetito, porque es aprendamos a compilar un programita en el nuevo lenguaje, bajarme algunas cositas justamente del ambiente, ¿está bien? Hacer cosas que ya sabía hacer de programación 1, tipo ordenar un vector o lo que sea, es eso. Las tareas empiezan a partir del 2 en adelante. Y creo que a partir de ahí las pueden hacer en equipo de 2 personas. Pueden ser individual o de a 2. ¿De acuerdo? Bueno, ya les dije lo que para mí de las estadísticas es importante, es el trabajo continuo. ¿Tá? Si ustedes siguen esa regla, créanme que van a llegar al final del curso habiendo aprobado y lo más importante, habiendo aprendido. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante porque eso después va a hacer que ustedes vayan a programación 3 y programación 4 y se sientan cómodos. ¿Sí? Bueno, arrancamos entonces, pero muy rápido, va a ser abuelo de pájaro, una introducción a temas básicos. Entonces voy a hacer un pantallazo de temas y el último que voy a tocar de los temas o centrales es la palabra abstracción. Pero para poder llegar a esa palabra abstracción vamos a desarrollar algunas cositas básicas. ¿Está bien? Vamos a arrancar con algo básico, ¿no? Dice, es un curso de programación de computadoras. Entonces, primera definición, ¿qué es un programa de computadora? Si uno empieza a ver los libros hay muchas definiciones. ¿Está bien? Pero yo les propongo el ejercicio de agruparlas en 2 categorías, esas definiciones. Las que ponen más hincapié cuando definen programa de computadora en la palabra computadora, y las que ponen más hincapié cuando definen esta cosa en la palabra programa. ¿Por qué? Porque son 2 visiones bien distintas. Cuando uno piensa en un programa y no le importa la computadora y no le importa tanto el lenguaje, lo que está pensando más bien es cómo resuelvo ese problema. ¿Está bien? Casi como en pseudocódigo, casi como en papel. ¿De acuerdo? En cambio, cuando yo trato de estudiar la programación desde el punto de vista tecnológico, me preocupo mucho por qué compilador voy a usar, qué sistema de memoria tengo, ¿está bien? ¿Cuál es el IDE que tiene ese lenguaje? Típicamente los cursos de programación que no son universitarios, que uno puede encontrar por ahí de C, ¿no? Cursos de 6 meses o de 1 año del lenguaje C, apuntan a esto, que ustedes rápidamente puedan hacer programitas pequeños en un compilador dado que ellos les dan. Una visión muy tecnológica, que para alguna cosa le puede servir, pero seguramente cuando quieran resolver problemas, quieran usar metodología para resolver el problema, no van a tener las herramientas. Porque no hacen hincapié justamente en esa parte. ¿Por qué este curso nos resultó, yo diría, no digo fácil porque me hizo transpirar 1 año y medio, actualizarlo de módulo 2 a esta versión que van a ustedes tener de 6C++? Porque los conceptos son los mismos. Lo que cambió es el lenguaje, pero los temas, y me pongo en desafío ahí con los recursantes, van a ver que los temas son esencialmente los mismos. O sea, no estoy resolviendo problemas igual que antes, solo que estoy usando un lenguaje distinto para expresar eso. ¿Está bien? Eso es lo importante de la programación. ¿Por qué? Porque el lenguaje evoluciona. Cuando ustedes se reciban, el lenguaje de moda va a ser otro. Muy probablemente sea otro. Si ustedes no tienen las herramientas, va a ser muy difícil que se puedan adaptar a ese nuevo lenguaje. Si usted tiene las herramientas, créanme que no hay, digamos, está comprobado que los egresados de esta universidad les va muy bien en el campo tecnológico. Les va tan bien que dicen, dame más, quiero más egresados porque no alcanza para todos los puestos que hay, ¿no? Saben que el área nuestra
Se dice que hay desempleo cero o negativo, o sea, están pidiendo más de lo que hay, ¿está bien? Pero no se están quejando por lo que hay. O sea que de alguna manera nosotros vamos a apuntar acá, a tratar de resolver problemas, pero no en papel. No es el objetivo que nos quedemos, somos excelentes resolviendo cosas en papel. Entonces, vamos a enfocarnos más acá. El teórico va a estar más centrado acá. Voy a arrancar con conceptos del lenguaje, pero rápidamente me voy a ir despegando. Y van a ver que en las guías de teórico ustedes lo van a notar. Cada vez más estoy despegado del lenguaje. Y ya después termino hablando casi, esto sirve para cualquier lenguaje. En cambio, el práctico y el laboratorio van a estar más pegados acá. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que compilar, ustedes van a tener que resolver el problema, ustedes tienen que hacer funcionar el sistema de porte mediano. ¿Está bien? Pero siempre el curso va a estar más focalizado acá que acá. ¿De acuerdo? Eso es el compromiso que hay siempre entre los conceptos y las modas. Las modas son los lenguajes de moda. ¿Está bien? Uno no puede estar estudiando siempre el lenguaje de moda, salvo que esa moda se perfile para hacer la moda por los últimos 20 años. Entonces ahí, bueno, sí vale la pena estudiar esa moda. ¿De acuerdo? Entonces, desde un punto de vista abstracto, si tratamos de definir qué es un programa de computadora, una definición posible podría ser como una descripción de una acción o una actividad, ¿no? Yo a través de un programa describo una acción que tiene sentido cuando esa se va a reproducir, ¿no? De manera mecánica. Entonces uno dice, justamente, si esto lo voy a hacer múltiples veces, en vez de hacerlo manualmente, lo hago a través de un programa. Esa noción, que seguramente ustedes la vieron en Programación 1 y antes que empiecen a bostezar, vamos a avanzar rápido en la historia, es muy subjetiva y no alcanza. ¿Por qué? Porque si yo describo una acción, puede ser que alguien no la entienda. ¿No? ¿Sí? ¿Qué es hacerle el repulgue a una empanada? ¡Ah! Ya sabía. Justo. Bueno, ¿todos sabían que era hacerle el repulgue a la empanada? Sean sinceros, levante la mano quien no sabía. ¿Ah? El dobladillo ese para que no se salga todo el relleno para afuera, ¿no? Si no entiendo la descripción, no me voy a animar a hacer algo que no entendí. ¿Se entiende? Primera consigna, tengo que entender. Y segundo, tengo que ser capaz de ejecutar esa acción. Capaz que ahora que la entendí me animo a doblar. Se me va a salir un poquito de relleno la primera vez, pero me animo. Ahora, si yo digo revisar, por ejemplo, las bujías de un auto, ¿no? Y si están bien, hacer tal o cual cosa. Ahí todos entendemos las palabras esas, porque recién repulgue, capaz que algunos no lo entendieron. Pero las bujías, revisar bujías, ¿todo entiende más o menos? ¿Las palabras se entienden? Sí. Ahora, ¿quién es capaz de ejecutar esa acción? Ya lo entendimos, ¿no? Levantar el capó, ¿dónde está la bujía? ¿No? No es tan fácil. Podemos hacer un desafío, pero no es tan fácil. Entonces yo puedo entender, pero a ejecutar no me animo. ¿Está bien? Encontrarlas y saber qué quiere decir revisar puede haber una distancia. Entonces, rápidamente, no lo voy a aburrir, uno habla programa para X. ¿Qué es ese X? X tiene que ser el capaz de entender y ejecutar la acción. No solo, entonces, entenderla, sino saber ejecutar. ¿Quién es ese X en Programación 1? El compilador, el intérprete, ¿no? Uno escribe un programa en Pascal y se lo da al intérprete de ejecución y ese X entiende. ¿Qué quiere decir que entienda? ¿Qué hace él para entender? Pasa el código y hace una tarea que se llama compilación, ¿no? Y si está todo bien, ejecuta después. Entiende, y si no entiende, ¿qué dice? Error, no compilo. ¿Está bien? Si compilo, ejecuto. Y cuando ejecuto, algo sale. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, uno dice, cualquier lenguaje que yo trate de estudiar medio serio, tiene que tener lo que se llama una sintaxis y una semántica. Lógica, ustedes van a estudiar sintaxis y semántica de lógica proposicional. Van a estudiar sintaxis y semántica de lógica de predicados. Va a haber un lenguaje para lógica proposicional, un lenguaje para lógica de predicados. ¿De qué habla la sintaxis de un lenguaje? Por ejemplo, si yo les digo en Pascal, ¿cómo escribo una acción condicional? ¿Cómo la escribo? ¿Cuál es la sintaxis? Exacto. Entonces, ¿qué palabra escribo para escribir algo condicional en Pascal? Un if. ¿Está bien? Si yo escribo la palabrita sí,
En español seguramente el compilador va a decir, no, no te la entiendo, no compilo, no es mi sintaxis. Entonces, la sintaxis es ponerse de acuerdo en reglas. En lógica proposicional usted va a decir cuál es el simbolito para el i, para el o, eso es la sintaxis. ¿Qué es la semántica o el significado? Es más complejo, porque ahí es, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que pasa con esa sintaxis? O sea, ¿qué pasa cuando yo ejecuto un if? ¿Cuál es el significado de una fórmula que tiene un AND? Está bien escrito el AND, el i, pero ¿cuál es el significado? Y ahí le van a decir lógica, el significado es una función de verdad, o dicho de otra manera, que uno la dibuja como una tablita, se llama tablita de verdad. ¿Está bien? Ese es el significado, pero las cosas en programación son más difíciles que en lógica. ¿Por qué? Porque las funciones no son de dominio finito, que tienen dos valores de verdad, b y f. Entonces, es más difícil definir el significado. Y ahora me voy a detener un poquito más entonces en el significado, si es más difícil. Cuando uno se pone de acuerdo en determinada sintaxis de Pascal, o vamos a ver después de C, que va a ser nuestro nuevo lenguaje con algunas cositas de C++, uno tiene un lenguaje de programación. Sí, justamente su sintaxis habla de instrucciones de programa, ¿no? Y eso es como el conjunto de programas que yo puedo aceptar. Entonces, hay una de esas dos cosas, sintaxis o semántica, que es fácil hoy resolver si está bien o está mal. ¿Cuál? La sintaxis. Hay un programa, se llama compilador, que yo si escribo un programa me dice bien o no está bien. Y me da ayuda de dónde está mal. Pero hay un programa que chequea la semántica y me dice bien, no tan bien, arregla esto. Hay un programa que si yo le doy una descripción de lo que quiero, él lo programa bien, entonces sabe el significado que yo quería, entonces me hace el programa que yo quería. Si ese programa existe, no se lo dieron en programación 1. Se lo ocultaron ahí para que sufrieran un poco. Bueno, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que no todo se puede resolver por una computadora. No se puede hacer un programa, ¿está bien?, que chequee, por ejemplo, que otro programa es correcto para todos los dominios de datos interesantes, incluyendo los enteros, los reales, los strings, etc. No se puede hacer un programa que chequee que otro programa termina. O sea, que reciba como input programas y me diga, este termina, este no termina, este termina, este no termina. Y terminar es no entrar en loop infinito, por ejemplo. Se llama el problema de la parada o el hunting problem. Ese problema está demostrado que es imposible construir un programa que chequee que otro programa termina. Entonces uno encuentra los límites a las cosas que se pueden o no programar. Y uno encuentra las cosas entonces que son complicadas. ¿Está bien? Chequear semántica, chequear si un programa es correcto o no, no es tarea fácil. Para eso existen los asistentes de prueba, los verificadores, pero que siempre hacer, por ejemplo, testing. ¿Qué me permite el testing? Que debe haber sido lo que usaron mayormente en programación 1. Cuando uno tenía la entrega, una tarea, ¿cómo se aseguraban que estaba bien? ¿Qué es lo que hacían? Probando. Eso es hacer un testing artesanal, digamos, ¿no? O sea, tirar unos ejemplos. ¿Está bien? Se puede hacer más académico y estudiar ingeniería de software y hacer casos de test, que tengan casos de cobertura, cubriendo. Pero siempre el testing va a tener una debilidad, que es no puede asegurar la ausencia de errores. Sí, la presencia, si está bien hecho, y me ayuda a detectar muchos errores, pero no me va a asegurar nunca que ese programa no tiene errores. Entonces ahí vienen los sistemas formales, como los que van a ver en lógica, que cuando yo demuestro una prueba por inducción sobre un programa definido recursivamente, sé que ese programa anda bien para los infinitos datos posibles. Pero es mucho más costoso y ya no es automático. No tengo un programa que lo chequea. Entonces, chequear el significado, saber que nuestro sistema de porte mediano va a estar bien, no es una tarea simple. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Hacer pruebas al estilo de lógica? No, no se asusten, no vamos a hacer eso. Pero vamos a hacer testing de un nivel más sofisticado que el que hicieron en programación 1. ¿Está bien? Después ustedes tienen cursos que se llaman electivas más adelante en la carrera, yo dicto una, por ejemplo, que pueden justamente construir sistemas críticos, ¿está? Por ejemplo, un simulador de un marcapasos, ¿está bien? De
una plataforma de virtualización, el sistema operativo de un dispositivo móvil, Android por ejemplo, y chequear que ese sistema es seguro. ¿Está bien? Lo hacen en dominio más restringido. ¿Y por qué se llaman críticos? Porque ponen en juego o grandes inversiones económicas o muchas veces vidas humanas, si hablamos de un marcapaso de un corazón. Entonces, empresas para poder introducirlo al mercado me dicen, no, un testing no te lo acepto, no pasás las normas de calidad. Entonces piden ISO no sé cuánto que requieren pruebas formales. Entonces ahí uno tiene que hacer uso más de herramientas matemáticas. Pero eso es complemento a lo que va en el curso. Bueno, para introducir un poquito de semántica, ¿no? Intuitiva. Uno dice, esto es bastante nuevo. Bueno, en nuestra disciplina todo es bastante nuevo porque tenemos menos de 100 años, ¿no? La matemática, ¿uno tiene idea de cuántos años tiene la matemática? Tiren un número. La nuestra computación tiene menos de 100, ¿no? Del 30 hasta acá. La matemática tiene casi unos 4.000 años de desarrollo, o sea que estamos recién naciendo, digamos. Entonces hay conceptos que todavía no están desarrollados o no están abarcados del todo. Entonces, pero ya hace muchos años, antes que hubiera computadora, dijeron, capaz que puedo describir una acción, una actividad, y van a ver que esto después lo voy a usar más adelante, ¿está bien? Definiendo la noción de un autómata o una máquina de estados. Y hay cursos de compiladores y autómatas en la carrera, que es para reconocer lenguajes. Le voy a poner como un ejemplo, ¿está bien? Supónganse que yo quiero intercambiar los valores de dos variables, un problema muy simple de programación 1. Tengo dos variables X y Y quiero intercambiar sus valores. Por ejemplo, X vale un valor X0 y Y vale un valor Y0. ¿Está bien? Y quiero hacer un programa tal que sus valores queden intercambiados. Un swap. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Qué hago? Uso una variable auxiliar, me dicen acá, por ejemplo, un Z, que podría ser indefinido su valor inicial, y vamos a poner esto como si fuera un globito, ¿no? ¿Y qué instrucción podría ser? Primera instrucción de mi programa para intercambiar valores de variables. ¿Cuál podría ser? Z igual a X. ¿Está? Entonces yo le dijera, esto tómenlo como la fotito de los valores de la variable. Entonces digo, bueno, escribamos la fotito después de ejecutar esa acción. O sea, ¿qué pasó cuando yo ejecuté esta acción? Ese es el significado de esa acción, la semántica de esa acción. Uno diría, a ver, el significado de la asignación, ¿qué será? Que todas las variables que no están a la izquierda queden igual. O sea, todas menos Z conservan el valor que tenían. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces uno diría, X no puede cambiar, Y no puede cambiar, pero ahora Z, ¿cuánto vale? X0. O sea, toma el valor que tiene la otra variable. ¿Qué otra instrucción hago ahora? Dicen acá, bueno, vamos a ponerlo acá abajo, ¿no? X igual Y. Bueno, si ejecuto con la misma semántica, porque es la misma tipo de instrucción, es una asignación, todas las variables que no son X tienen que permanecer igual. Es decir, que Y conserva su valor, Z conserva su valor, pero X ¿cuánto vale ahora? Lo que tenía Y. ¿Y cuánto tenía Y? Tenía el valor este que está acá. ¿Una instrucción más les parece? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál? Y igual Z me dicen acá. ¿Está? Entonces ejecuto esa instrucción acá. Paso un estado que de nuevo X, Y y Z. X no puede cambiar su valor, o sea que X quedó con el valor que tenía. Z no puede cambiar su valor, o sea que quedó con el valor que tenía. Pero Y toma el valor de Z, dice. ¿Qué valor tenía Z? X0. ¿Está bien? Entonces yo podría ver la ejecución del programa, el significado de este programa, como una máquina que va transformando estados. Estos se suelen llamar estados. ¿Qué es el estado? Es la foto en un momento de ejecución del programa. ¿A qué le suena eso? Una palabra
que tiene el sistema? Esa foto que me da el valor de las variables, ¿cómo se llama? Empieza con M. ¿Dónde está guardado eso? En la memoria. Es como ir mirando la memoria en distintos momentos, me va dando la idea del significado del programa. Hay una foto, dos fotos quizás que son en general las más importantes, la primera y la última. ¿Por qué? Porque la primera describe de alguna manera los datos de entrada y la última es donde están los resultados finales. Entonces, mirando a veces estos dos estados, yo entiendo qué es lo que hizo esta secuencia o programa. Pero esto se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque podría ser que mi programa tenga un if, o sea, una sentencia azul de esta hace un if. Entonces ya de un globito rojo capaz que salen dos globitos, si es true o si es false. Y si hay un while, capaz que la flechita en vez de ir para abajo, ¿para dónde va? Para arriba, porque vuelve a ejecutarse y podría entrar en un loop infinito. Ya se empieza a complicar. Pero puedo describir el significado de esta manera, ¿estamos de acuerdo o no? Yo puedo entender un programa mirando cómo va cambiando la ejecución. Y esto lo han hecho, ¿no? Programación 1, cuando tratan de debuguear un programa, uno va haciendo la ejecución paso a paso. Y de alguna manera lo que va viendo en la ejecución paso a paso es mirar qué valores tienen las variables en distintos puntos del programa, ¿o no? Y eso le da la pauta de acá metí la pata, acá está pasando algo que es raro, no es lo que yo esperaba. ¿Se entiende? Bien, pero esto se hizo hace mucho. Usted dice, ¿a dónde va con todo este versito? Bueno, la pregunta sería, ¿cómo sería una máquina, un programa capaz de ejecutar programas? Esto lo hice a mano. Pero ¿por qué no hago un programita que yo le doy la descripción azul, le doy los datos y que él simule esta ejecución? O sea, un programa que sea capaz de ejecutar un programa. ¿Se entiende? Que esto que dice manual lo haga él. ¿Qué precisa ese programa? Necesitaría almacenar estos globitos rojos, ¿no? O sea, guardar los valores, las variables, uno diría. Pero ¿qué otra cosa necesitaría para poder ir simulando esto? Guardar estas líneas, las instrucciones también, guardarlas, porque si no, ¿cómo va a ir ejecutando esto? Necesitaría guardar los datos, guardar las instrucciones en algún lado y después como llevar, piénselo así, como si fuera un puntero que me diga cuál es la próxima que voy a ejecutar hasta que en un momento diga terminé. Esa foto final es lo que produjo tu programa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces podría ser un esquema donde yo no tenga una memoria, que una memoria, por más que hoy sean más rápidas, más grandes, tengan caché y todo, es esto, sigue siendo esto. Es un conjunto de casillas identificadas, y esto va a ser importante cuando hablemos de puntero. Yo de manera única sé cada posición de la memoria. Eso es una dirección de memoria. ¿Qué puede contener esa casilla? Ni más ni menos que instrucciones o datos, azul o rojo. Todo lo que hay en la memoria son datos y programas. Necesito un punto de control o próxima instrucción a ejecutar para ir simulando la ejecución de este cosito, ¿no? O sea, yo podría tener una memoria, reservo un lugarcito en la memoria para X, uno para Y, uno para Z, otro para esta instrucción, otro para esta, otro para esta. Ahora, ¿cómo voy simulando esta ejecución? ¿Cómo paso de la primera foto a la segunda? Y uno diría, si ya tenías reservados esos lugares, fíjate que entre esta foto y esta foto no cambió mucho. Deja la misma foto, pero actualiza el valor que tenías en la memoria de Z. Entonces, modifica ese valor y dice, ahora la próxima instrucción es esta. Y así lo va haciendo con un conjunto de casillas hasta que al final dice, bueno, tus variables de entrada eran tales, quedaron con estos valores. Eso es lo que el significado de tu programa. ¿Se entiende? 1930. ¿Está bien? Pasaron unos 10 años y apareció, ¿está bien?, la máquina de Turing. Con pulsos de energía ceros y unos se logró persistir información y dijeron, bueno, codifiquemos instrucciones y datos como combinación de ceros y unos, código binario. O lenguaje de máquina, si lo quieren llamar, ¿no? Entonces, yo puedo hablar que cierta secuencia de ceros y unos es
una suma, un producto, un dato. ¿Y cómo sé si es un dato o una instrucción? Bueno, eso me organizo la memoria para que no se mezclen las instrucciones con los datos, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces dijo, bueno, ya está. Entonces, si tengo esto y si tengo una forma de una máquina capaz de codificar esto ahí adentro, tengo una computadora. ¿Está? Y ahora vamos a pasar un dibujito y vamos a hacer un salto de muchos años hasta llegar a la actualidad. ¿Está bien? Entonces, vamos acá abajo. Acá tengo mi memoria, donde acá dijimos hay instrucciones y en esta memoria también hay datos. ¿Está bien? Desde esa fecha hasta ahora, a bajo nivel, todas las computadoras que ustedes usan tienen ese modelo. Más rápido, más eficiente, con mayor capacidad. Pero es ese modelo, no cambió. O sea que no estamos estudiando cosas que están en otro lado. Pero acá me dice que cada vez más uno tiene problemas y cada vez problemas más complejos. Uno quiere resolver cosas cada vez más sofisticadas. Sistemas de porte mediano se nos ocurrió en este curso, que son como nubes. ¿Por qué? Porque muchas veces no están claros. Entonces hay cosas que en este dibujo voy a tratar de dejar claro dónde vamos a estar en el curso y qué cosas por ahora las vamos a patear para afuera. Primera cosa que vamos a patear para afuera, no vamos a atacar la nube. Vamos a atacar un cuadrado que se parece a la nube. Lo que se suele llamar la especificación del problema. ¿Y por qué más cuadrado? Porque bueno, vamos a ver que una palabrita clave para pasar de algo que es complejo y que está en la cabeza de una persona, un médico, un abogado que quiere hacer un sistema pero no tiene claro bien qué es lo que quiere, es hacer lo que se llama pasar de lo que él supuestamente pretende a un documento escrito que diga esto es lo que vos querés, esto es lo que firmás como el contrato y a partir de ahí yo empiezo a desarrollar un sistema que llegue hasta acá. Esto se suele llamar especificación y eso se suele llamar en nuestra disciplina análisis de requerimientos. ¿Dónde se estudia esto? ¿Alguien tiene idea? Ingeniería de software. Más adelante lo van a ver. Por ahora nosotros le vamos a dar, de alguna manera esta etapa lo hicieron los docentes, hicieron el trabajito de decir, vamos a hacer tal cosa. Bueno, vamos a darle medio digitado esto, que ustedes entiendan que esto trata de modelar esta realidad, pero donde ya hacemos un uso de la palabra abstracción, que es lo que es ignorar algunos detalles. A veces la realidad es muy compleja y hay ciertos datos de la realidad que no aportan. Por ejemplo, si voy a hacer un sistema de manejo de estudiantes y debería capaz que guardar el color de hoja que tiene cada uno de ustedes, no es relevante. Entonces capaz que dice, no, mira, lo único que me interesa a mí de cada estudiante es saber la cédula, ¿está bien? Capaz que la fecha de nacimiento, algunos datos particulares. Y el resto de los datos que hacen a la persona ignora esos detalles. Entonces uno tiene que ver en la palabra abstracción qué cosas ignorar y qué cosas no. Y eso define lo que uno quiere. ¿Está? Entonces acá hay todo un área, mucha gente trabaja en las empresas, no mete una sola línea de código y hace análisis de requerimientos. Pero no es una tarea tan fácil y le pagan muy bien por hacer esta tarea. ¿Está bien? Porque tiene que entender el dominio donde ese programa se va a usar, puede ser un médico, un abogado, etcétera, y tiene que entender a los informáticos, porque se lo tengo que dar en un lenguaje que ellos a partir de acá lo puedan empezar a desarrollar. O sea, tiene que justamente traducir un idioma a otro. ¿Está bien? Esa es la gente que hace análisis de requerimientos. A partir de acá, uno dice, ¿y cómo llego de esto que puede tener varias decenas de hojas, bien escritas, especificadas, y vamos a ver en este curso cómo se va a usar la palabra pre- y poscondiciones, metodologías, etcétera? ¿Cómo llego acá abajo? Entonces, una alternativa, bueno, primero, dos problemas que aparecen, aunque se ven medio borroso acá, lo digo. Ahí hay dos problemas grandes. Un problema es la complejidad inherente al problema. O sea, yo después de ignorar cosas, puede ser que lo que me quedó todavía es un problema bien complicado. Y bueno, no hay forma, ya está, voy a atacar ese problema complicado. A veces ignorando detalles, reduzco la complejidad del problema y digo, no era tan complicado, uso cosas que ya tenía. ¿Está bien? Entonces,
Ignorar me permite achicar en algunos casos algunas cosas, pero no puedo resolver el problema solo con eso. Y la otra es metodológica. Bueno, si el problema no es tan simple, ¿por qué no lo atacás metodológicamente? Es decir, vas posponiendo la consideración de detalles, no ataques todo a la vez. Entonces de ahí una primera metodología que voy a introducir, porque esta es una primer clase de introducción, para que les quede la idea nada más, es lo que se conoce como dividir para conquistar, o particiones y refinamientos, si lo quieren decir de otra manera, ¿no? ¿Tu problema es complicado? Bueno, lo que podés hacer es particionarlo, si es complicado, en varios subproblemas. ¿Con qué idea? Que si resolvés todos ellos, de alguna manera te asegures que si estos los tenés resuelto el problema original que vos querías. ¿Está bien? Les pongo un ejemplo, después les voy a mostrar otro en las diapositivas. Quiero ordenar un vector. ¿Está bien? Supónganse que no tengo ningún algoritmo y para mí eso termina siendo un problema complejo. Pero alguien les dice, mira, yo tengo una función que te da el mínimo de un arreglo. ¿Te sirve? Y uno diría, sí, esa cajita mínimo me es útil, porque si lo quiero ordenar de menor a mayor, puedo hacer repetitivamente ir buscando el más chiquito y llevándolo para adelante. ¿Está bien? Si tengo algún programita que hace un swap, ¿está bien?, de dos variables, también me sirve, porque entonces llevo el mínimo y lo paso para acá y sigo iterando del segundo en adelante y después del tercero en adelante. Y de esa manera tengo el algoritmo, se llama select sort. Va seleccionando el más chiquito adelante y sigue así hacia adelante. Entonces tendría resuelto el problema con un swap, un buscar un mínimo, con una iteración, ya está. ¿Qué puede pasar? Que si el sistema es de porte mediano, esta cajita uno dice, pero todavía esto sigue siendo bastante complicado. ¿Cómo hago? Refinamiento, la segunda parte de la metodología, partición y refinamiento. ¿Qué es refinamiento? Volver a hacer lo mismo con lo que todavía no es simple. Es decir, volver a particionar. Para resolver descomponerlo en varios subproblemas, dice, ¿hasta cuándo? Y bueno, vamos a simplificar un poco la cosa, hasta acá. No te voy a obligar a llegar acá abajo. ¿Está bien? Entonces vas a parar en algún lenguaje de alto nivel y aparece nuestra palabrita, ¿no? Abstracción. ¿Qué es un ejemplo de este lenguaje? C y C++. Pascal también lo es. ¿Está bien? Y vamos a ver que hay otros lenguajes que están más arriba y otros que están más abajo. El que estaba acá abajo, ¿recuerdan cómo se llama? Lenguaje assembler o lenguaje de máquina, ¿no? Es el más pegado a los fierros, digamos, ¿no? Pero con los años uno ha ganado en lenguajes cada vez de más alto nivel de abstracción. De tal manera que acá se siguen haciendo particiones y refinamientos, pero se hacen de manera automática. ¿Quién los hace? Si yo codifiqué mi solución en instrucciones de este lenguaje, ¿quién lo va a traducir a código rojo de máquina? El compilador. Entonces los compiladores son nuestros aliados hoy en día, ¿no? Porque uno dice, yo uso un lenguaje, si tengo un buen compilador que entiende lo que yo quiero hacer a alto nivel y lo lleva a bajo nivel, bárbaro, porque entonces yo tengo que programar quizás un poco menos. ¿Se entiende? ¿Qué les parece la evolución? Esta franja azul o doble franja azul, ¿está subiendo o bajando? Está subiendo. ¿Qué quiere decir que está subiendo? Que cada vez los lenguajes son de más alto nivel de abstracción. Cada vez el lenguaje está más cercano a lo que uno quiere expresar. Y cada vez los compiladores entonces son más inteligentes. Hacen más cosas automáticamente. Entonces empiezan a aparecer los lenguajes cada vez de más alto nivel de abstracción. Los lenguajes orientados a objetos, ¿no? GNexus, debe sonar esa palabrita, ¿no? Un software, digamos, que de alguna manera ha hecho muy famoso Uruguay y tiene de alguna manera metida esa idea de donde para cierto tipo de sistemas uno declara lo que quiere y el sistema se construye. Un compilador súper potente diciendo yo quiero esto, plum, tenés un código. ¿Está bien? Para cierto lenguaje y no es tan así, pero esa es la filosofía. Entonces cada vez la franjita esta va subiendo, con lo cual cada vez más cosas son automáticas, pero yo tengo que concentrarme acá. La pregunta sería, una pregunta, ¿esta franja va a llegar acá arriba?
sea, va a llegar al punto donde todo lo que yo quiero lo digo y ya un compilador inteligente lo resuelve. Está demostrado que no, por lo que dije hace un rato. Hay ciertos problemas que está demostrado que no se pueden resolver de manera automática. No puedo hacer un programa que construye otro programa, un programa que chequee que otro termina. ¿Qué tanto se puede subir esta franja? Bueno, eso es lo que no está claro. Entonces ustedes van a ver, y acá que se reciban van a ver más, que cada vez salen lenguajes un poquito más alto nivel. ¿Está bien? Cada vez cosas que antes capaz que en el lenguaje que utilizaron en cierta asignatura lo hacían con muchas instrucciones, ahora ponen una sola y se hace solo. O sea que hay ciertas, llámenlas así, macros o algo similar, que uno va juntando cosas que antes le costaba mucho en instrucciones más básicas. ¿Se entiende? Aparecen las nociones de objetos, de herencia, etcétera. Cosas que van a ir viendo en la carrera. ¿Dónde uno estudia esto? ¿Cómo hacer compiladores inteligentes, eficientes? Todo, bueno, cursos de sistemas operativos, arquitectura, compiladores. No es nuestro objetivo. ¿Está bien? ¿Dónde uno estudia esto? Me dijeron ustedes ingeniería de software. No es nuestro objetivo. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a estar acá. En tratar de ver cómo usar metodologías para sistemas de porte mediano que nos lleven justamente a lenguajes que puedan traducirse de manera automática. ¿Se entiende? Les voy a poner ahora un ejemplito que tengo ahí en las diapositivas y que tiene que ver con esta idea de cajitas, para que se ubiquen en las cajitas. Entonces, arranquemos con un problemita. No es el de ordenar, sino es, quiero calcular el área de un triángulo. No es el objetivo que hoy entiendan C o C++, pero ya que está, vamos poniendo pseudocódigo que sea de C y C++. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, si va a construir un programa en C, C++, vos tenés que usar la palabrita reservada en main, ¿está bien? Donde va a estar tu código principal, abrir llavecitas, ¿está bien? Podés poner declaraciones, funciones, procedimientos auxiliares, variables, etcétera, y después dentro de esta llavecita ponés tu bloque, tu programa, tus instrucciones. ¿Está? Como acá era nuestro bloque, eran estas 3 sentencias azules. ¿Está bien? ¿Cómo puedo pegar este dibujito con aquel que puse allá? Bueno, piensen que esto que estoy poniendo entre menor y mayor son las cajitas esas. Entonces, digo, ¿son instrucciones abstractas en qué sentido? Que el compilador de C y C++ todavía no compila, no las entiende. Pero que yo puedo entender el significado e ir refinándolo de a poco. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, como yo parto de un nivel que tiene, fíjense, 1, 2, 3, 4 cajitas, porque tiene 4 de estos bloques, y vamos a ir viendo cómo ir bajando el nivel hasta llegar casi a compilarlo acá en C y C++. ¿Está? Para que tenga una idea un poquito más práctica de ese dibujito. Primera cosa que podría decir, si vas a calcular el área de un triángulo, vamos con la parte de las declaraciones, donde están los tipos de datos, las variables que voy a usar. Entonces, si voy a hablar de un triángulo, uno está tentado a pensar, a mirar 3 rayas, ¿no? No sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Es cuando me muevo? Está. Bien. Pero abstraigámonos de esas rayas. Tratemos de pensar más abstractamente. ¿Qué es un triángulo? ¿Qué se les ocurre que es un triángulo? Para no complicarnos con la raya, ¿cómo le digo? Ingresame una raya, ¿no? Como dato. ¿Qué alcanzaría? 3 puntos. ¿Y qué es un punto? Si pienso en un plano de coordenadas x, y, ¿qué es un punto? 2 números. Entonces podría decir, bueno, empiezo a refinar. Digo, mira, en la parte de declaraciones, definime como si fuera un récord, ¿no?, de Pascal, que tenga 2 campos. Uno para un real x y otro para un real y. ¿Está bien? O sea, cuando yo guarde un punto, voy a guardar 2 coordenadas reales. Y ya vengo y declaro 3 variables de tipo punto. P1, P2 y P3 van a ser cosas de tipo punto. No importa la sintaxis, vuelvo a decir ahora. Entonces yo digo, bueno, ya podría decir, ahí tengo identificadas 3 variables que van a identificar los vértices del triángulo. Y con eso defino el triángulo. Podría venir a decir, pero ¿cómo calculo el área del triángulo? Entonces, una forma es partir esa cajita en 3 cajitas. La cajita de instrucciones puedo partirla en 3
instrucciones. Una que sea, lee los valores de los puntos, es decir, para P1, P2 y P3, permití que te ingresen sus coordenadas. Primer problema, primer cajita. Segunda cajita, con esos valores calcula el área, hace una fórmula que calcule el área. Y tercer problema, una vez que te dio un valor, desplega ese resultado donde convenga. En una pantalla, pasáselo a otra función, no sé, lo que te pida. Entonces, instrucciones las descompongo en leer, calcular área y desplegar. ¿Se entiende? De nuevo vuelvo a decir, son instrucciones abstractas porque ninguna de estas todavía compila. 6C++ va a decir, no entiendo qué es leer. Pero de alguna manera me sirve metodológicamente para ir diciendo, bueno, pero así yo voy bajando de nivel hasta llegar a que sí entienda. ¿Está bien? Por eso hablo de instrucciones abstractas. Si yo les mostraba las tres instrucciones estas, leer y desplegar parecen que deberían ser para cualquier lenguaje muy cercanas a cosas primitivas, ¿no? En cambio, calcular el área capaz que requiere un poquito más de cálculo, ¿no? Es la que tiene un poquito más de problemática. Entonces, ¿cómo podría ser esa de calcular el área? Podría ser una función. Toma como parámetro los 3 puntos y retorna un número real, que es el área. Bueno, y ahí uno debería saber cómo calculo el área. Base por altura sobre 2, ¿no? No es el objetivo que se pongan a pensar en cosas matemáticas, pero uno diría, bueno, podría ser entonces que una cajita sea calcular la base. ¿Y qué es la base? Y toma 2 puntos, por ejemplo, P1, P2 y calcula la distancia. Eso es la base. Entonces ya tengo una librería, una biblioteca en C++ que calcula la distancia entre 2 puntos, la invoco y se acabó. Si no la tengo, sigo refinando. ¿Cómo es la distancia entre 2 puntos, no? Es la hipotenusa en triángulo rectángulo, no importa. Una cuentita y la saco. Después digo, ¿cómo calculo la altura? ¿Y qué es lo que es la altura? La distancia del otro punto, P3, es parecido al anterior, pero no es el mismo. ¿Por qué? Porque no es la distancia de un punto a un punto, sino de un punto a este segmento P1 y P2, que es la base. De nuevo, si tengo una función, un procedimiento en C++ que calcula distancia de punto a segmento, lo invoco, si no, sigo refinando ese problema hasta llevarlo acá abajo. ¿Se entiende la idea? Y en el medio, uno diría, bueno, si calculas esto y calculas esto, ahora esta instrucción sí es de 6C++. Return base por altura de O2. Entonces, esto para que vean que cuando uno empieza a hacer esta metodología se empiezan a mezclar lenguajes. Este lenguaje no es C++, este lenguaje es C++. Entonces empieza como a hacer un híbrido de lenguajes. Cada vez que yo voy bajando, empiezo con lenguaje natural. Cuando nosotros especifiquemos sistemas vamos a usar lenguaje natural, o sea, español, para escribir las pre y post condiciones, lo que se va a llamar. Y vamos a terminar, en realidad vamos a terminar en ceros y unos, pero ustedes nunca van a ver en este curso los ceros y unos, porque el compilador los va a traducir. Van a terminar acá, en cosas que estén escritas primitivas en 6C++, un if, un while, una llamada a una función, etc. ¿Se entiende? ¿Está claro? Bueno, esto es el primer y más simple nivel de abstracción que uno usa cuando aprende programación. Y esto lo han hecho en programación 1 y sí, han usado funciones de procedimiento auxiliario o no. ¿Sí? Con distinta nomenclatura, esto lo han hecho. Ahora bien, ¿qué había en la memoria? Dijimos acá abajo. Si todo va a llegar acá abajo, pensemos qué es lo que hay acá abajo. Instrucciones, bueno, y eso es abstracción de instrucciones o procedimientos. Pero también hay datos. ¿Cómo hago que la metodología esta de partición y refinamiento no solo sea útil para las instrucciones, sino también para los datos? Si yo supiera hacer eso en paralelo, tener metodologías que incorporen tanto las instrucciones como los datos, y como no hay otra cosa, sería una metodología completa. ¿Se entiende? Es decir, que sería aplicable a cualquier programa. ¿Cómo hago abstracción sobre datos? Bueno, ahí aparece la segunda parte del curso. Tipos abstractos de datos. Programación modular. ¿Está bien? Eso vamos a llegar después de 5 o 6 semanas, de unas 5 semanas de clase. Entonces no les voy a dar mucho detalle acá, pero esto tiene que ver, nuestro curso tiene que ver con hacer especificaciones e implementaciones, hacer módulos. En programación orientada a objetos, ¿sabe cómo se llama esto? Definir clases. Y eso lo vamos a ver en nuestro curso al final del curso, cuando nos los estemos introduciendo para el siguiente escalón
que es programación 4, nos vamos a saltear a programación 3 cuando demos esa introducción, para ver qué tan cerquito estamos de la programación orientada a objetos al final del curso. ¿Está bien? Es la programación de tipos abstractos de datos. Y también vamos a ver que uno dice, ¿y eso qué tiene algo que ver con la matemática? Porque dicen que en esta carrera todo tiene que ver con la matemática, ¿no? La lógica. Sí, vamos a ver que esto es álgebra. ¿Está? Entonces, con un ejemplo simple les voy a mostrar el paralelismo diciendo, si yo estudié álgebra, las propiedades de álgebra las puedo aplicar cuando programa orientado a objetos. Claro que sí. ¿Está bien? Y hacer buenos sistemas orientados a objetos. Pero esta es la segunda parte del curso, así que no me voy a detener por ahora acá, porque cuando llegue ahí ya se olvidaron. Últimas 2 diapositivas, pónganse contenta y nos vamos. ¿Está? ¿Esto es simple? No, no es simple. ¿Está bien? Esto requiere trabajo, bastante trabajo. Y requiere práctica. La mejor forma de ver si vamos entendiendo las cosas es ir haciendo laboratorios. ¿Está? Bajando las cosas a tierra y ahí vamos a entender si nos cayó la ficha o no nos cayó la ficha. ¿Por qué no es simple? Un ejemplo. Se empiezan a mezclar lenguajes. Empieza a aparecer jerarquía de lenguaje. Yo les mostré en la diapositiva, ¿no? Había lenguaje español mezclado con lenguaje C y C++. Es decir, cada vez que yo voy bajando tengo un lenguaje natural y acá un lenguaje sumamente formal o de máquina. ¿Está bien? Siempre que yo combino un lenguaje con una metodología, puedo ir a un lenguaje, se suele llamar más poderoso. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, para ir bajando en esta escalera, yo necesito ir como metiendo distintos lenguajes, distintas metodologías. Particiones y refinamiento es una de ellas. Les pongo un ejemplo, porque esto también sirve para evolucionar los lenguajes. A alguien se le ocurrió, cuando apareció el lenguaje C, ¿está bien?, que si uno metía una metodología que se llama pensar las cosas como objetos, podía tener un nuevo lenguaje. ¿Cómo se llama ese lenguaje? C++. A C++ uno se le ocurre que puede meter el concepto de lo que se llaman aspectos, programación orientada a aspectos, y tiene un nuevo lenguaje. Así es como van evolucionando los lenguajes. Yo tengo un lenguaje que resuelve el problema. Se me ocurre cómo incorporar una metodología nueva que no estaba incluida y genera un nuevo lenguaje. Que muchas de las cosas que antes hacía manualmente ahora se hacen de manera más declarativa y se compilan de manera automática. ¿Se entiende? Dije compilación, entonces caemos en la última transparencia. ¿Está bien? Ustedes han utilizado en programación 1 un compilador que se llama compilador de una fase. ¿Está bien? En este curso vamos a utilizar un compilador de 2 fases. Más inteligente, un poco más pensado para sistemas de porte mediano. ¿Qué era un compilador de una fase? Y ahora voy por qué queremos un sistema que tenga 2 fases. Típicamente, ¿cómo hacía uno con un programa en Pascal? Escribo un código que creo que está bien, se lo doy al compilador y el compilador me dice mal, error de sintaxis, para atrás, o me dice bien, y cuando me decía bien generaba lo que se llamaba un código ejecutable. Yo lo podía ejecutar. ¿Está bien? Ahora, cuando mi sistema de porte mediano, mi sistema principal va a depender de 10-15 módulos, a mí me gustaría que cada persona que hace un módulo, ¿tá? Por ejemplo, acá tenemos Tata, ¿no?, la empresa que hace software, y no lo hace software solo acá, tienen sucursales en Chile, en todos lados, entonces hacen módulos y en algún momento se integra. Pero no puede esperar a compilar cuando todo le llegue todo el código, porque ahí se va a agarrar los pelos, ¿no? Va a decir, está todo mal. Necesito poder ir compilando, poder ir validando y después integrar y hacer se llama test de integración al final. Entonces necesito decir, ¿por qué no me das el programa con cosas que después van a venir y yo voy compilando? Y genero lo que se llama un código intermedio. Entonces, ahí me pueden salir errores de sintaxis, porque me dicen, no, estas instrucciones que está usando este lenguaje no están bien. Pero si me dice que hasta ahí está bien, me dice, yo te genero un código, pero este código todavía no es ejecutable, es intermedio. Es como si fuera un queso con huequitos, ¿no? O sea, falta vincularlo con cosas pendientes. Entonces, ¿qué son esas cosas pendientes? Bueno, este módulo iba a aportar tal función con una firma, con un tipo, con un procedimiento, o sea, vincular el programa principal con los pendientes. Eso se llama vinculación o linkedición. Linkeditar el código principal con otros. Entonces, ahí ya no voy a encontrar en general errores de sintaxis, sino errores de vinculación. Yo estaba esperando una función que tenía 3 argumentos y vos me estás dando una que tiene 2. No encaja. No vincula correctamente. El tipo de datos no es el adecuado, etc.
¿Pero qué permite eso? Que yo después diga, mira, te doy, por ejemplo, para tu programa, un programa que ordena, pero es muy lento, pero como lo precisas rápido, te doy rápido. ¿Está bien? Y después sigo optimizando mi solución. ¿Está bien? Entonces, si te servía y resolvías tus problemas, después te doy un algoritmo que ordena más eficiente, en vez de ser el select sort, te doy el quick sort. ¿Está bien? Y no tenés que recompilar todo el sistema. Simplemente lo incorporás y vas a ver que ahora es más eficiente. Vamos a ver que este tipo de compiladores nos resulta más útil a nosotros que estamos haciendo un sistema de porte mediano y no un programa pequeño que empieza y termina básicamente en un módulo. ¿Se entiende? Pero esto lo vamos a empezar a trabajar ¿dónde? En el laboratorio, que vamos a tener una primera presentación general el miércoles. Bueno, no espero que en todo esto les haya quedado claro los conceptos, sino un pantallazo de dónde de alguna manera nos vamos a focalizar en este curso. ¿Está?